doctor, no me aparece. Sí, pues, qué raro que no se pueda grabar acá. A ver, espérate. Ni modo. No hay forma, no se puede grabar. Voy a hablar esto con la escuela, a ver cuál es el punto, porque debería permitir grabar. Pero bueno, ya, ni modo. Bien, entonces vamos a tomar un screenshot. Hay 20 alumnos. Estamos bien. ¿Cómo se numeraron? ¿Tan desesperados están? Doctor, disculpe, está grabando. ¿Está grabando? Ah, bueno, entonces Sí, empecemos. está grabando. Ya está. Sí, está grabando. Miren, muchachos. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, lo que vamos a hacer en este momento es un reforzamiento de la parte teórica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso rápido, vamos a centrarnos en temas muy puntuales respecto a lo que hemos venido avanzando. Vamos a tratar de ver si avanzamos 2 teorías el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ir solamente a la parte muy específica. Confírmenme si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. A ver, esperen un momento que voy a tomar las capturas. Ya está, vamos a... Listo, a ver, un momento. Bien, vamos a empezar. Miren, entonces la idea de esto es dar una especie de un resumen de lo que queremos ver. Esta era nuestra primera teoría donde vimos la introducción a la anatomía patológica. En cuanto nosotros queremos abordar la parte de la anatomía patológica, hay que tener en cuenta algunos aspectos, que en lo sucesivo, cuando estudiemos las enfermedades, las patologías, tenemos que ver 4 cosas. La etiología, que es la causa, la patogenia, que es el cómo, los cambios morfológicos es la alteración que vamos a ver en las células, y las manifestaciones clínicas son las consecuencias en signos y síntomas sobre el paciente. Bueno, habíamos visto que la anatomía patológica es la que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que ocurren en las células, en los tejidos. Siempre se considera la anatomía patológica como la piedra angular de la medicina. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad en general, vamos a ver que la enfermedad tiene algo que se llama la historia natural. ¿Qué cosa es la historia natural? Es lo que normalmente ocurriría en un paciente bajo una determinada enfermedad o bajo una determinada patología. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta es la etiología de una enfermedad. Siempre una enfermedad debería tener una etiología, es decir, una causa. Y normalmente, la mayoría de las enfermedades tienen solamente una etiología, una sola causa, ¿ya? A veces no se puede determinar, no se puede saber cuál es la causa, y entonces ahí se habla de factores etiológicos, es decir, no sé cuál es la causa, pero sí sé cuáles son los factores que conllevan a esa enfermedad. A veces no se puede saber eso, y entonces se habla de que la causa o la etiología es idiopática. Entonces, cuando ustedes escuchen que una enfermedad tiene una causa o una etiología idiopática, lo que queremos decir es que no se sabe exactamente cuál es su causa. Como dice acá, algunas enfermedades tienen una causa única y bien definida, sobre todo las enfermedades infecciosas bacterianas, pero en otras enfermedades hay muchos factores etiológicos, como por ejemplo la diabetes mellitus. Es más, en la diabetes mellitus no se conoce la causa específica. La patogenia es el mecanismo que explica todos los cambios que van a ocurrir en esa enfermedad. Bueno, las secuelas o complicaciones son los efectos que van a ocurrir como consecuencia de la enfermedad. Entonces, una enfermedad va a ser el resultado generalmente de 3 factores o de 3 grupos de asociaciones, como son la función genética, la función fisiológica y la disposición estructural de las células. Aquí hay varios conceptos que vamos a tener en cuenta.
A raíz de la patología vamos a encontrar algunas otras ramas, como es la histopatología, la hematopatología, la bioquímica, la microbiología, que ustedes ya han estudiado, la inmunopatología. Es decir, lo que pasa es que cuando yo ya empiezo a estudiar las causas de las enfermedades, las patogenias de las enfermedades, voy a ver que se van a desarrollar algunas otras áreas, como la inmunopatología, por ejemplo. Y voy a tener algunos otros estudios que van a ser más complejos, como son la PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, la citometría de flujo, la citogenética, la hibridización in situ. ¿Cuáles son los métodos que me permiten a mí estudiar los tejidos? Bueno, puede ser a través de una biopsia o puede ser a través de un extendido de células que se llama citología. Las biopsias pueden ser biopsias pequeñas, como son las biopsias por incisión, o las biopsias completas por extirpación. Pueden ser biopsias endoscópicas, pueden ser biopsias por punción. Esto no es otra cosa que los mecanismos, los métodos mediante el cual se obtienen las muestras. Pueden ser biopsias por congelación, hay varios tipos, o pueden ser, por ejemplo, esta que es una biopsia punch o punch, que se utiliza en dermatología, que es como una especie de lanceta que se introduce en la piel y voy a obtener un cilindro pequeño de piel. El estudio citológico es un extendido de la célula. Ejemplo más común es la citología cérvico-vaginal, que se hace a nivel del cuello del útero para ver células y que me permiten hacer un screening, es decir, un tamizaje para ver si es que la paciente tiene o no cáncer de cuello de útero. Una vez que yo ya tengo las muestras, yo necesito una coloración para las células, porque resulta que las células en general, las células no tienen color. Es decir, las células normalmente están en blanco y negro. Para poder visualizarlas yo necesito de alguna coloración especial. La coloración más ¿Lo pueden juntar, por favor? Porque no me carga. Entro al esto de nuevo y ya se me fue. Se me acabaron los datos en velocidad. Recién mañana me van a poner internet. Armando, tu audio. Compañero, tu audio. A ver, por ahí alguien tiene el audio encendido, vamos a ayudarlo. A ver. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ya está, no hay problema. Confírmeme si pueden seguir viendo la pantalla del PowerPoint. Sí, doctor, sí se visualiza. Sí, doctor, sí se ve. Ya está. Ya. Entonces les decía que nosotros utilizamos coloraciones especiales. La más frecuentemente usada es esta, que se llama hematoxilina iosina. Hay muchas otras más, como el PAS, el GIEMS. Y hay muchos otros métodos que permiten hacer el diagnóstico, como son la genética molecular, los radioinmunoensayos. Estos son mecanismos nada más. Vamos a pasar esto. Bueno, la necropsia o autopsia es un mecanismo que se hace un estudio en un cadáver y que trata de ver o de determinar la causa de muerte. Hay dos tipos de necropsias o autopsias. La autopsia clínica es en aquellos pacientes que han fallecido por una muerte natural, generalmente dentro de un hospital, y la realiza el anatomopatólogo, es la necropsia clínica, o la necropsia médico-legal que ocurre en una persona que ha tenido una muerte violenta. Esto lo hace el médico legista o el médico forense. Ya está. Esta era la primera parte de la teoría. Luego venía el tema de la adaptación celular. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. A ver. Confírmenme si pueden ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Ya está.
Entonces, vayamos ahora a lo que es la adaptación celular. Ojo que estamos corriendo porque solamente vamos a fijar algunos puntos. Adaptación celular. La adaptación celular, el concepto aparece primero partiendo de la homeostasis. Yo decía, yo tengo mi célula en estado normal. Ese estado normal se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis entonces? Es cuando la célula se encuentra en un estado normal. Esta célula que está en un estado normal va a sufrir un estrés o un aumento de la demanda. Entonces, ante ese cambio, la célula se va a tener que adaptar. La adaptación no es otra cosa que una respuesta frente a un estrés o a un estímulo. Ese estímulo puede ser un incremento de la demanda, es decir, que se le exija más a la célula. Eso se llama adaptación. Cuando la célula puede sobrellevar ese estrés o ese incremento de la demanda, se considera que la célula se ha adaptado. Pero cuando la célula no tiene la habilidad para adaptarse, entonces la célula entra en un daño celular, que si el daño celular es muy intenso o es muy prolongado, puede conllevar a la muerte celular. O puede suceder que la célula, estando en un estado de homeostasis, recibe un estímulo tan intenso que lo lleva directamente al daño celular y, consecuentemente, a la muerte celular. Este es un ejemplo de un cardiomiocito normal, es decir, esto es un corazón. Esta es la célula normal. Miren la característica de la célula, la forma que tiene, el tamaño que tiene. Entonces, cuando este corazón tiene un aumento de su demanda, un aumento de su actividad, este músculo se va a tener que adaptar. ¿De qué forma? Miren ahora, este músculo es más grande, está más gordito. Eso se llama hipertrofia. Entonces, cuando al corazón yo lo exijo más, y lo exijo por diversas causas, este corazón, este cardiomiocito, se va a tener que adaptar. ¿De qué forma? Volviéndose más gordito. Esto se llama hipertrofia. Como ustedes pueden ver, la célula es más grande. Las características siguen siendo la misma. Es más grande, sí. Pero eso no solamente es que sea más grande, porque alguien dirá, bueno, qué pena por el cardiomiocito, está más gordito y nada más. No, porque si yo observo esta imagen, miren la luz, miren el tamaño de la luz, mientras que aquí, miren el tamaño de la luz. Quiere decir que la luz es más pequeña. Ustedes dirán, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, hay mucho problema, porque ahora el espacio por donde va a pasar la sangre es más pequeño. Y cada vez el corazón va a tener que contraerse más, va a tener que trabajar más. Al tener que trabajar más va a haber más hipertrofia y se hace un círculo vicioso. Pero aún y todo, aún así, la hipertrofia todavía es un mecanismo de adaptación, porque la célula logra sobreponerse. Distinto de este otro ejemplo, donde aquí sí hay un daño celular, generalmente una necrosis coagulativa, por una hipoxia. Entonces, cuando hay una necrosis coagulativa, una hipoxia, por ejemplo, en un infarto de miocardio, que ya lo hemos visto en la práctica, ¿qué va a pasar? Esta célula va a sufrir un daño. Aquí hay un daño del miocito que inicialmente es reversible. ¿Qué va a ocurrir? Empiezan primero a desnaturalizarse las proteínas, que es la necrosis coagulativa. ¿Sí? Ahora, si ese daño es muy intenso, es decir, si este corazón deja de recibir oxígeno por más de un minuto, entonces ahí la célula ahora se va a morir. Esto es la necrosis coagulativa, esto es el infarto agudo de miocardio, porque la célula se va a morir. Ahora, ¿cómo se va a morir? Primero, va a preservar su morfología, ¿sí? El núcleo, miren, el núcleo desaparece y el citoplasma se vuelve más rosado. Eso ya lo hemos visto. Entonces, miren la secuencia. Acá tengo una hipertrofia, se adapta todavía, y aquí ya no. Aquí lo que hay ya es una muerte celular. Entonces, esas respuestas al estrés va a producir una serie de cambios en las células, que puede ser en una atrofia, que es pequeñito, miren, vamos a ponerlo esto un poquito más grande. Miren, aquí esto es el tamaño y el número normal.
¿De acuerdo? ¿Pueden ver el puntero, jóvenes? Sí, doctor. Ya está. Entonces, normalmente yo tengo 4 células, miren, cúbicas, con un citoplasma y un núcleo. Una forma de respuesta al estrés es que se vuelvan más pequeñitas, como estas, pero aún y todo sigue siendo la misma célula. Esto se llama atrofia. Ejemplo, hemos visto en la práctica la atrofia testicular, que ocurre normalmente con el paso de la edad. Todos los varones, cuando tengamos 60, 70 años, las células de nuestro testículo van a disminuir en tamaño y en volumen. Eso se llama atrofia. Pero puede ocurrir otra, como esta, en el corazón, el ejemplo que acabamos de ver, cuando el corazón empieza a trabajar de más, la célula ahora se va a volver más grande. Siguen siendo el mismo número, miren, 1, 2, 3, 4, pero es más grande. Eso se llama hipertrofia. De pronto, el estímulo amerita que ahora las células tal vez mantengan su forma, pero ahora aumenten en número. Eso se llama hiperplasia. Después, el estímulo puede ser tan grande que ahora, además de aumentar en número, ya yo voy a cambiar de forma. Eso se llama metaplasia. Y finalmente, no solamente voy a aumentar en número y también en forma, sino también en distribución, en organización. Eso ya se llama displasia. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? No, Sí, doctor. Sí se entendió, doctor. ¿Todo ok? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Entonces aquí están las principales respuestas adaptativas, la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Ahora, sin embargo, hay algunas adaptaciones que son fisiológicas, metabólicas fisiológicas y estructurales fisiológicas. Por ejemplo, los periodos de ayuno. ¿Sí? Los periodos de ayuno. Periodos por falta relativa de calcio, este es digamos, esto es en la osteoporosis con la edad. Bueno, algunas adaptaciones estructurales fisiológicas. Veamos. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende que estos cambios se den en mayor o en menor proporción? Bueno, depende primero de la genética. A veces el ser humano o las personas tienen ya de por sí una carga genética que les permite o les impide tener una respuesta adecuada. Obviamente el factor nutricional, el factor inmunitario, y hay varios otros factores que hacen que las respuestas sean diferentes de una a otra persona. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que mencionan es que cuando ocurre este estrés o este estímulo, la célula va a cambiar, y va a cambiar sobre todo porque va a haber una alteración a nivel de los genes. Y en este punto, cuando los genes se alteran o cambian, se van a activar 2 tipos de genes. Resulta que nosotros tenemos 2 tipos de genes. Genes de mantenimiento y genes de estrés celular. Esos genes se van a activar justamente cuando el cuerpo es sometido a un estrés, cuando el cuerpo es sometido a una exigencia adicional. Esos genes lo que van a hacer es van a producir algunas proteínas, van a sintetizar algunas proteínas. Esas proteínas tienen diversos nombres, por ejemplo, proteínas del shock térmico, pero de todas esas proteínas van a haber una que es la ubiquitina. Esta sí podemos preguntarla, por ejemplo, en la teoría, como que cuál de las siguientes es una proteína que tiene que ver con el estrés celular. Respuesta es la ubiquitina. ¿Qué hace la ubiquitina? La ubiquitina lo que hace es una especie de selección natural. Agarra, observa las células viejas o las células que están dañadas y las empieza a eliminar. Es como una especie de control de calidad. Entonces, cuando el cuerpo es sometido a un estrés,
Lo que se requiere, pues, es que el cuerpo cuente con las mejores células. Entonces, se activa la ubiquitina, y la ubiquitina lo que va a hacer es va a identificar a las células que ya son viejas, que están dañadas, y las va a eliminar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la ubiquitina libre. La ubiquitina se va a activar por medio de unas enzimas, se va a transformar de ubiquitina libre en ubiquitina activada, va a identificar una proteína que está alterada, que está lesionada, la va a identificar, va a interactuar, va a activar una proteasa y va a romper esta proteína lesionada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando una célula está alterada, normalmente va a producir proteínas distorsionadas. Entonces, esta proteína distorsionada no es bueno que se vaya acumulando en el cuerpo, no es bueno que vaya proliferando, ¿sí? Entonces, se activa la ubiquitina lo identifica, activa una proteasa. ¿Qué es una proteasa? Es una enzima que va a romper la proteína y la va a fragmentar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como la ubiquitina identifica células que tengan este material genético alterado. Bueno, y la célula va a responder frente a un estrés o aumentando su actividad celular, que vendría a ser la hipertrofia, la hiperplasia, disminuyendo su actividad celular, que vendría a ser la atrofia, o alterando la morfología celular, que vendría a ser la metaplasia y la displasia. Tengo entonces la atrofia, la hipertrofia, la metaplasia, la hiperplasia. Otro ejemplo donde, si esto es normal y yo de este número, yo mantengo el número, pero lo hago más grande, eso se llama hipertrofia. Mientras que si yo mantengo el tamaño, pero aumenta el número, eso se llama hiperplasia. Y si yo mantengo el número, pero cambio la forma, eso se llama metaplasia. Esos conceptos, jóvenes, tienen que ya fijarse en ustedes. ¿Qué es la hipertrofia? ¿Qué es la hiperplasia? ¿Qué es la metaplasia? Y aquí vienen algunos ejemplos de hipertrofia e hiperplasia. ¿Qué era la hiperplasia? El aumento en el número de células. ¿Y por qué aumenta el número de células? El número de células aumenta porque el número de divisiones celulares aumenta. Es decir, lo que va a pasar, por ejemplo aquí, si esto es lo normal, lo que va a pasar es que va a haber un estímulo que va a indicar que el número de divisiones celulares aumente. Y por eso es que el número total aumenta. Eso se llama hiperplasia. Mientras que por otro lado, yo tengo la hipertrofia. Aquí lo que va a hacer es el aumento de la función, de la capacidad funcional. Y por eso es que la célula se vuelve, como ven acá, más grande. Hipertrofia, hiperplasia. El ejemplo es el útero. Esto que ustedes ven aquí en la mano izquierda es un útero normal. Así se ve. Este es un útero cortado por la mitad, como un pan. Entonces, si ustedes al útero lo cortan por la mitad como un pan, así se ve un útero normal. Esto es un útero hipertrófico, hiperplásico, es bien grande. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí lo que vamos a ver es la hiperplasia por ejemplo, aquí hablan de la mama. Lo que pasa es que normalmente la mama debería ser más o menos como esto, que debería tener dos filas de células, una por acá, otra por acá, dos filas de células. Esto vendría a ser una glándula mamaria normal, ¿ya? O un conducto mamario normal. Sin embargo, aquí, miren, veo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Esto entonces es un conducto normal. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido aquí es que ha aumentado el número de células. ¿Cómo se llama el aumento en el número de células? Se llama hiperplasia. ¿De acuerdo? Así se llama, hiperplasia. Uy, ¿qué pasó? Un momento. Continuemos. Confírmenme si pueden ver el PPT.
Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya está, continuamos. Perfecto. Aquí ahora tenemos un ejemplo de, miren, este es el miocito normal, esto es el corazón normal, este es un corazón alterado. ¿Por qué está alterado? Porque el grosor de la pared ha aumentado. Esto es un corazón hipertrófico. Miren, miren el cardiomiocito, está más grande. Mientras que aquí, lo que vamos a ver es esta zona amarillenta, es un cardiomiocito con una lesión primero reversible y luego ya con una lesión irreversible. Esto blanco, jóvenes, o esto de aquí, que es más pálido, es el infarto agudo de miocardio. Eso ya está hablando de una muerte celular. ¿Sí? Ahí lo que ha ocurrido es muerte de la célula. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una hipertrofia. ¿Por qué? No se ve muy bien, pero más o menos así debería ser la fibra muscular normal. Miren, aquí donde está el puntero, aquí donde está el puntero. Pero miren esta zona, o esta de acá, miren, vean este y vean este otro. Sobre todo este. Miren el grosor que tiene la fibra muscular. Esto, jóvenes, es la zona de la hipertrofia. Ahí lo que hay es una hipertrofia muscular, es decir, ha aumentado el tamaño de la célula. No el número, lo que ha aumentado es el tamaño de la célula. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, lo mismo aquí, es una fibra muscular un poquito más ancha, más grande. Esto de aquí, bueno, no es un buen ejemplo de una hiperplasia, no, este no, sigamos, ya. Ahora, eso es con respecto entonces cuando el tejido empieza a funcionar de más. Cuando empieza a funcionar de más, voy a tener la hipertrofia y la hiperplasia. Pero, ¿qué voy a tener ahora? Ahora lo que vamos a ver es cuando la célula empieza a funcionar de menos o empieza a involucionar. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener la hipotrofia o la atrofia. Aquí lo que va a haber es una disminución en el tamaño y normalmente también en la función. Por ejemplo, aquí, esta imagen en la parte superior es el corte transversal del músculo esquelético. Miren el tamaño, miren la forma. Normalmente el músculo esquelético tiene una forma poligonal, el borde bien definido, el núcleo aplanado y en la periferia. ¿Sí? Pero aquí, miren aquí, ahí donde está el puntero, veo la fibra muscular pequeña. Eso se llama atrofia muscular. Ojo, la atrofia muscular que es este, miren, si ustedes comparan, este es el tamaño normal, y aquí se ve también el tamaño normal versus esta zona, donde las células están pequeñitas. ¿Por qué ocurre atrofia muscular? Bueno, puede ser una atrofia muscular hasta cierto punto fisiológica. ¿De qué forma? No sé si ustedes han podido ver a las personas mayores, tal vez sus abuelos, o gente ya muy mayor, donde de pronto el músculo se vuelve más flácido, se vuelve más pequeño, ¿sí? Eso es la atrofia, esa es una atrofia fisiológica. Pero puede también darse el caso de tener una atrofia patológica. ¿En quién? Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un traumatismo y que se encuentra postrado. Cuando ustedes vayan a ver a los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo, en las UCI, y si son pacientes que tienen mucho tiempo, o pacientes que están postrados, que están en cama durante mucho tiempo, van a ver que la masa muscular se va a ir achicando, se va a ir encogiendo, y eso es por la atrofia. Como ustedes pueden ver aquí, los músculos se vuelven más pequeñitos. ¿Sí? Bueno, aquí también tenemos otra atrofia. Miren aquí donde está el puntero. Esa es la célula muscular normal. Y aquí, en esta zona o en esta otra, veo la célula muscular más pequeñita. Eso se llama atrofia muscular. Este es un ejemplo de involución.
¿Qué significa involución? Que el tejido o la célula, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo más pequeña, ¿sí? Eso es involución. Por ejemplo, el timo. El timo es un órgano que se va haciendo cada vez más pequeño. Este es el timo, por ejemplo, de un niño, de un recién nacido. Es un timo grande. Mientras que aquí es un timo más pequeñito. Este es el timo de un adulto. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay otros términos como la hipoplasia o la agenesia. La hipoplasia es cuando un órgano no crece completamente. Es decir, un pulmón que solamente tiene un lóbulo o que le falta un lóbulo. Y la agenesia es cuando no se desarrolla, por ejemplo. ¿Qué es una agenesia renal? Que un paciente de pronto nazca sin un riñón. Eso es agenesia. Decíamos que teníamos la metaplasia. ¿Qué era la metaplasia? La metaplasia es el cambio de una célula madura por otra célula madura. ¿Sí? Eso es metaplasia. La metaplasia es un cambio que en determinados pacientes, en determinadas personas, bajo determinadas circunstancias, es un precursor de un cambio más grande que es la displasia y que consecuentemente podría, no siempre, pero podría en algunos pacientes conllevar a el cáncer. ¿De acuerdo? El ejemplo más característico es la metaplasia escamosa en el cuello del útero. Resulta que en el cuello del útero yo voy a tener el exocervix y voy a tener el endocervix. Esta zona, aquí, donde está el puntero, es la zona del endocervix. ¿Qué significa eso? ¿O cómo es el epitelio del endocervix? Es un epitelio cilíndrico simple. Traducido, es una sola fila de células alargadas. Ese es el epitelio cilíndrico simple. ¿De quién? Del endocervix. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese epitelio cilíndrico simple se va a volver ahora escamoso. Y se va a transformar de esto, sobre todo por un estrés o por un daño crónico, va a transformarse ahora en esto. Es decir, en un epitelio que tiene varias capas. Va a pasar de ser cilíndrico simple a ser escamoso estratificado. Este cambio, entonces, de este epitelio hacia este otro epitelio, eso se llama metaplasia. En este caso, metaplasia escamosa. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios tipos de metaplasia, hay estímulos que lo producen. Cuando el estímulo ya es muy intenso, y la célula no tiene la capacidad de poder recuperarse, de poder restablecerse, entonces la célula se va a morir. Y a eso le vamos a llamar necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es la muerte de la célula, es la muerte del tejido. ¿Sí? A eso le vamos a llamar necrosis. Como dice aquí, las células están expuestas constantemente a cambios en el entorno. Entonces aquí vamos a tener que las células van a adoptar cambios. Por ejemplo, este es un córtex coronal del cerebro. Aquí está la sustancia gris, aquí está la sustancia blanca. Esa es la lesión. Aquí está ocurriendo un estímulo, una anoxa, que es tan intenso, miren, que está produciendo la destrucción de todo el tejido. ¿Sí? Esto es necrosis. Cuando ocurre eso, cuando ocurre la necrosis, van a liberarse una serie de mediadores, ¿sí? Que pueden ser, o hay muchos factores, como pueden ser la radiación, la inflamación, sustancias químicas, que todo esto va a conllevar a diversos cambios.
Entonces, ¿cómo es que yo, de una célula normal, que es esta, va a haber una anoxa, va a haber una lesión, la célula se va a tratar de adaptar, si puede adaptarse, se va a recuperar y miren, va a volver a ser igualita como era normalmente. Porque, ojo, esta célula se parece a lo normal, pero no es normal. Si la célula puede recuperarse, miren, se va a adaptar y puede llegar igualito como era normalmente. Pero si no logra adaptarse, entonces va a entrar en un proceso de muerte celular. Observen los cambios. Esta secuencia de cambios que hay para finalmente terminar con la muerte celular. A eso se llama necrosis. ¿Qué es la necrosis entonces? Es la secuencia de cambios morfológicos que siguen a la muerte de una célula o de un tejido. Y estos cambios van a deberse a dos cosas. A un problema enzimático y a la desnaturalización de las proteínas. Van a haber una serie de cambios como la autólisis, la heterólisis. Y entonces vamos a ver algunos cambios que van a ocurrir en el citoplasma y también en el núcleo. En el citoplasma, ¿qué va a pasar en una célula cuando se muere? ¿Qué cambios voy a ver en el citoplasma? Bueno, como las proteínas se van a desnaturalizar, entonces lo que va a pasar es que la proteína se va a volver más rosada. Y por eso es que la célula, una vez que ocurre un cambio de una necrosis, se va a volver más rosada. Eso se llama eosinofilia citoplasmática. Sigamos. Pero además de eso, también el citoplasma va a tener el aspecto vidrioso. ¿Qué significa vidrioso? Como un vidrio empañado. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que, a ver, si esto es una célula normal, miren, estas células tienen cambios en el núcleo, el citoplasma está más rosado, eso se llama eosinofilia citoplasmática. Pero no solamente va a haber cambios en el citoplasma, que es que se va a ver más rosado, también va a haber cambios en el núcleo se va a romper, el núcleo se va a contraer, se va a hacer muy chiquitito, o se va a hacer múltiples pedacitos. Entonces, ¿qué es la cariorrexis? Que el núcleo se va como que a pulverizar, se va a volver en múltiples pedacitos chiquititos. Eso es cariorrexis. Aquí ya desapareció. Miren aquí, comparen este núcleo con este otro. Aquí diera la impresión que el núcleo se ha hecho múltiples pedacitos pequeñitos. Eso se llama cariorrexis. Pero también lo que va a pasar es que si este es mi núcleo normal, el núcleo se va a contraer, se va a hacer más pequeñito. Y no solamente se va a hacer pequeñito, sino se va a tornar oscuro. Eso se llama pignosis. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un núcleo normal, miren el tamaño y miren este otro núcleo. Está más pequeño y más oscuro, eso se llama pignosis. Aquí también tengo la secuencia, la célula normal, una lesión reversible, que si bien es cierto hay hinchazón, pero la membrana celular todavía está íntegra. En el momento en el que la membrana celular se rompe, ahí pasa a llamarse irreversible. El núcleo se va a volver pequeño, pignosis, y se va a fragmentar, cariorrexis. Bueno, aquí dentro de los mecanismos moleculares de la muerte celular, vamos a ver que va a intervenir el ácido láctico, va a intervenir el calcio, va a intervenir unas sustancias que se llaman segundos mensajeros. Esta imagen
solamente para reforzar el papel que tiene el calcio. El calcio juega un papel importantísimo en el tema de la necrosis celular. Esa muerte celular se va a expresar de distintas formas. Eso se llama patrones morfológicos. Y vamos a tener 4 tipos principales de necrosis: la coagulativa, la licuefactiva, la gaseosa y la enzimática. Coagulativa, licuefactiva, gaseosa y enzimática. Ya está. La coagulativa, ¿qué ocurre con la coagulativa? Esto se da sobre todo en procesos isquémicos, que va a conducir a la hipoxia, ¿ya? Y aquí lo que va a pasar sobre todo es la desnaturalización de las proteínas. Es decir, la proteína va a mantener su volumen, pero se va a desnaturalizar. Entonces, en la necrosis coagulativa lo que va a pasar es las 3 características que siempre hemos mencionado: preservación de la arquitectura tisular, la pérdida del núcleo y la eosinofilia citoplasmática. La causa más frecuente es la oclusión del riego arterial, es decir, que el tejido se queda sin sangre. Esta es una necrosis coagulativa del riñón. Esto es el glomérulo y estos son los túbulos. Y pareciera una imagen como de un sello de agua. No hay núcleo, ¿sí? Esto es una necrosis coagulativa. O aquí, bueno, no se ve muy bien, aquí donde está el puntero, o aquí, ¿sí? Donde las células de pronto no tienen núcleo. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, esta zona de infarto, una necrosis. Mientras que en la necrosis licuefactiva lo que va a ocurrir es que el tejido se va a destruir, el tejido se va a licuar. Esto sobre todo se observa en enfermedades infecciosas bacterianas o micóticas. Ejemplo, aquí tengo un absceso hepático, ¿sí? Este es el hígado normal y esto es una zona de necrosis licuefactiva. Ahí el tejido se ha licuado, se ha vuelto como un puré, ¿sí? Otro ejemplo de necrosis licuefactiva es la lesión que hay aquí en la base del cerebro. Aquí está el cerebro, este es el cerebelo, y todo esto blanquecino es el ejemplo de una necrosis licuefactiva. Bueno, la gangrenosa no la vamos a mencionar, es un tipo sí, pero no la vamos a mencionar. La que sí vamos a mencionar es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa sobre todo se va a presentar en aquellos procesos que son crónicos. Por eso dice aquí, se observa con mucha frecuencia en focos de infección tuberculosa, procesos crónicos, y se le llama gaseosa porque morfológicamente tiene una zona que parece un casium. El casium es como un suero que se da cuando se está produciendo el queso, ¿ya? De ahí el nombre de necrosis gaseosa. Bueno, dentro de la necrosis gaseosa, la estructura que va a llamar mucho la atención es el granuloma, que puede ser así, pequeñito, o puede ser un poquito más grande. El granuloma va a tener varias partes. Una de las partes es esto, que se llama célula gigante multinucleado de Langerhans. Aquí, miren, todo esto, todo es granuloma, que tiene una zona de necrosis gaseosa, que tiene la corona de linfocitos, que está por fuera, y que tiene, miren, estas estructuras, donde voy a encontrar la célula gigante multinucleada tipo Langerhans. Así se llama, célula gigante multinucleada tipo Langerhans. Tiene varias partes, miren, aquí vemos todo el granuloma, la necrosis gaseosa central, las células epitelioides, la célula gigante multinucleada tipo Langerhans y los linfocitos, la corona de linfocitos. Igual acá un esquema, la necrosis gaseosa central, la célula gigante multinucleada,
las células epitelioides, y esto es la corona de linfocitos. Esta es una imagen histológica donde vemos la zona de necrosis gaseosa central. Esto viene a ser la célula gigante multinucleada y por fuera la corona de linfocitos. La necrosis grasa o enzimática es aquella que ocurre cuando el páncreas, por algún efecto, se altera y las enzimas pancreáticas se liberan donde no se deben liberar. Ese cambio que va a ocurrir en la grasa, porque la grasa se va a tornar como que si fuera una tiza, se va a volver de color blanquecino, un poco de consistencia aumentada, a eso se le llama saponificación de la grasa. ¿Qué es la saponificación de la grasa? Cuando el tejido adiposo ha sido sometido a una serie de enzimas y va a presentar cambios. Esos cambios es lo que se llama la necrosis grasa, o también llamada necrosis enzimática. Esto es la grasa peripancreática. Normalmente debería verse amarillo, pero esto que ustedes ven aquí donde está el puntero, esa es la necrosis grasa. Aquí tenemos una imagen microscópica. Esto, donde está el puntero, miren cuáles son los cambios. Esto es una célula, un adipocito normal, una célula de borde definido, el citoplasma aparentemente vacío y el núcleo aplanado. Mientras que aquí, donde está el puntero, ese es un adipocito que se ha visto alterado. ¿De qué forma se altera? El borde celular es no definido y el citoplasma, de ser aparentemente vacío, tiene el aspecto como de papel arrugado o como el de unas persianas. Bueno, y luego tengo el tema ya de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. ¿Sí? Ya está. Bueno, aquí está la apoptosis y creo que esta es la última. ¿Preguntas, muchachos? Hemos hecho un acelerado. Todo claro. ¿Preguntas? Ya está. Miren, a ver. Lo que vamos a hacer es que esto podemos hacerlo los días lunes y podemos hacerlo los días martes, como hoy, ¿ya? Idealmente el horario creo que era de 5 a 6, pero entiendo que ustedes tienen clases, algo así me dijeron. ¿Es correcto eso? Sí, doctor. Selena, si puedes intervenir, por favor. Sí, doctor. Sí, profesor. Ya, entonces, ¿los lunes sería también a esta hora? Estaría bien, yo creo. Sí, Ya, eso lo voy a dejar en consideración con su compañera Celina para que obviamente lo evalúen ustedes y podamos pues ver qué día y qué hora lo podemos hacer. De plano, los lunes y los martes sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, doctor. Está bien. Está bien, doctor. Ya está, muy bien. Listo. Muy bien, muchachos, entonces, si no hubiera ninguna pregunta, ni consulta, ni nada, estaríamos dando por culminada la actividad. Espero que haya sido de mucho provecho y Doctor, estaremos disculpe. coordinando con Celina. Dime. Doctor, muchos de mis compañeros me han estado preguntando Semana 8, todavía no es la que viene, es la subsiguiente todavía. doctor, es la siguiente.